¿Qué son los equipos de medición de electrónica? Los equipos de medición de electrónica son el conjunto de varios equipos que se utilizan para realizar mediciones de dispositivos electrónicos o eléctricos. Estos principalmente miden lo que viene siendo la placa base del dispositivo. ¿Y para qué sirven? Estos sirven para crear estímulos, para crear capturas, respuestas, para enrutar las señales, etcétera. Principalmente conocemos el voltímetro y este mide el diferente tipo de voltajes que hay. Y tanto como el voltímetro existen varios equipos tales como el amperímetro, el multímetro, etcétera. Y en esta ocasión vamos a hablar de unos cuantos. Los multímetros digitales son los más comunes, como este ejemplar que yo tengo aquí. Utilizan una pantalla LCD para una mejor lectura. Otras de las ventajas que incluye es una alta impedancia de entradas para evitar cargas, circuitos sensibles, además de brindar una protección en la entrada. Los multímetros son los aparatos más recomendables para empezar, ya que tienen muchas funciones que a una persona que apenas está aprendiendo sobre la electricidad necesitan, como la medición de voltios, ohmios y amperios. Los multímetros básicos permiten medir voltajes en corrientes alternas, en corrientes continuas y resistencias. Con este multímetro que yo tengo en mis manos, podemos medir tensión alterna, corriente continua, HFE, que es una característica de los transistores para su medición, C, que es para medir temperaturas, en este caso Celsius, el símbolo de señal que tenemos aquí, que nos indica para medir continuidad, y ohmios, en este caso este símbolo de omega, que nos indica para la medición de resistencias, y tensión continua. Cada una de estas mediciones tiene sus rangos, desde rangos muy altos hasta rangos muy bajos, y se apegan a las necesidades de lo que se quiera llegar a medir. Yo considero el multímetro una buena herramienta para trabajar, solo hay que saberlo usar porque se puede quemar de manera muy sencilla. Va variando entre los precios del mismo, la calidad que nos ofrezcan los materiales y los voltajes que soporte. ¿Qué es un ohmetro o un ohmímetro? Como instrumento de medición, el ohmímetro es llamado así por la ley de Ohm, formulada en 1827 por el científico alemán Georg Siemens. ¿Qué es un ohmímetro? Se utiliza como galvanómetro, que es un medidor de corriente eléctrica. Funciona como un transductor, recibiendo la corriente eléctrica y provocando alteraciones en un puntero. Y todos nos preguntaremos, ¿para qué sirve el ohmímetro? El ohmímetro sirve para medir la resistencia, pero ¿para qué sirve esto? Esto te puede ayudar a determinar si un electrodoméstico está presentando fallas y es fundamental en el proceso de creación de circuitos. Los usos son imaginables. El ohmímetro se utiliza comúnmente para trabajar en circuitos eléctricos y así medir los valores de resistencia. Su utilidad es indispensable tanto en el hogar, la oficina, la industria como en laboratorios, bien sea en la reparación de artefactos eléctricos como bobinas de altavoces y funciones de cerámica. Lo mejor del mercado en diseño y tanto variedad de precio sería el Neotec Multímetro Digital Multitester con rango manual y dos ondas de prueba de 100 voltios. Tiene memoria para 2000 mediciones y función para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Viendo rangos de precio y calidad, creo que este se lleva un 9 de 10. Un amperímetro en términos generales es un simple galvanómetro, instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente con una resistencia en paralelo llamada resistencia S-Ohn. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. ¿Para qué sirve un amperímetro? Tiene dos funciones. Sirve para detectar la corriente eléctrica en un circuito por muy baja que sea, y sirve también para cuantificar de manera precisa los amperios en la misma, es decir, la intensidad con la que fluye la energía en el circuito al cual sea conectado o integrado. Las características de un amperímetro son
El simple hecho de ser un galvanómetro que está graduado para medir y detectar pequeñas cantidades de corriente mediante la resistencia Hunt con la que está equipado. Esta resistencia normalmente es pequeña y es igual o menor a un ohmio, para evitar que haya un desvío o mala medición de corriente cuando el amperímetro se conecta al circuito. El generador de frecuencia PKT4045 es un equipo auxiliar de alta precisión en el laboratorio eléctrico. Este generador de frecuencia dispone de numerosas funciones que ayudan al ingeniero en la comprobación y el desarrollo de módulos eléctricos.